cuando yo lo conocí, él consumía, ¿no es cierto?, cocaína, y consumía mucho, o sea, muchísimo. O sea, y tenía plata para hacerlo. Y tenía un entorno que también consumían todos, ¿no es cierto? Y bueno, es como que en los momentos en el que él no estaba en ese consumo era un pan de Dios. Y después se transformaba en una persona, o sea, no sé cómo explicarte, mala. Veo como que te da una voluntad o un dinamismo, ponele que no es el tuyo, No. que no es la verdad de tu ser, que no te va a llevar a ningún lado porque no estás actuando en tu persona. Y bueno, y también veo que genera violencia y violencia. Cuando se iban todos, ponele que se mandaban las caravanas y se iban todos, él quedaba solo y, y solo, nada, entraba en cuadros de violencia contra él mismo, o sea, se golpeaba la cabeza contra la pared, lloraba. Está bien, eran todas cosas también que tenía problemas con el trabajo, emocionales también, y pero bueno, o sea, es violencia, como que generaba ¿Pero qué te violencia pasaba a contra él. vos cuando Yo veías a alguien a quien yo no vos hablaba, amabas no hablaba, golpeándose la cabeza no, contra la pared? no hablaba, no, a mí solo me dolía, podía verlo y me dolía, pero no sé, una vez me acuerdo que llegó a un baile y para abrir la puerta rompió todos los vidrios, le agarraba la tabla y rompía todo. Cuando yo me fui, que lo dejé que estaba embarazada, estaba de 8 meses, él nunca me dejó a mí, yo siempre lo dejaba. Bueno, no estaba toda esta exposición de la tele ni nada. Cuando yo me fui, rompió todo el hotel. O sea, empezaba así a romper cosas. Igual yo ya lo conocí. Cuando yo lo conocí, él ya consumía demasiado y ya se golpeaba la cabeza contra las paredes, la escupía, todo ese tipo de cosas. Y después, bueno, se le pasaba. Pero vos creías que Yo no hablaba. no, eras chica, ¿qué edad tenías en ese momento? 20. ¿Vos creías que eso que estaba pasando, que era la violencia o golpearse, iba a frenar en algún momento? Porque en el desconocimiento de que es una enfermedad muy complicada, muy grave, que no es que de pronto se curó y dejó. Sobre todo si alguien no lo reconoce, No, no podía parar. ¿vos creías que iba a frenar eso? No, él no podía parar. Pero vos, ¿creías que iba a frenar? No, ¿Vos sabías que no iba a frenar? sí. Por eso te estoy diciendo que no a la cocaína. En el tema del padre de mi hijo, olvídate, no había uno que no le convenga que se pusiera, que esté todo el día tomando merca, ponele. Porque tomaban tos con él y porque esa era la onda también. Creo que él estaba en un estado de consumo y tenía dinero, y la noche, que es difícil dejarla, La música, la la música, noche. la noche, las chicas, es muy difícil dejar todo eso, muy difícil para un hombre. eh, y también eso era lo que lo hacía también, a su vez, alejarse de todos esos problemas con los que se encontraba después cuando estaba solo, Claro. y encima lleno Sí, que es un de círculo vicioso del que no claro. se puede salir. Seguramente en ese momento, además de éxito absoluto, ¿no?, de un país aplaudiendo al ídolo, que era lo que no se veía, esto que estás contando vos. Sí, y que recién ahora uno puede hablar un poco de eso, porque antes tampoco se podía decir ni A en ese entonces. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque a todos les servía la figura pública de él, como si no, Exitoso. exitoso y talentoso, y cuánto éxito, que cuánta guita puedes levantar, y qué bien que la estás pasando. Y él tenía unos dramas que
O sea, olvídate, estaba hasta el cuello de problemas y depresiones. Y de depresión también por la Claro, muerte del también. padre y por el consumo. ¿Cuáles fueron los momentos más crudos, más oscuros, más dolorosos? Todo el tiempo era crítico y doloroso, por lo menos para mí o sea que era la madre del hijo y que cuando estaba con él, porque yo siempre me iba, lo dejaba, y que cuando estaba con él veía, era como un diario, era diario, ¿entendés? Se levantaba y bueno, al rato yo estaba tomando. Y nada, cuando empezaba la noche, el alcohol, la salida, eh, él no daba más con su cabeza, con sus problemas, no daba más, no daba más, con la presión, no daba más. Yo creo que si no hubiera pasado eso, no sé, mira. Gracias, Patricia Pacheco, por esta primera parte. Esta nota va a estar dividida en 3. Esta es solo la primera parte de esta nota, para mí conmovedora, dolorosa y para mí también ejemplificadora. Recién decía Patricia, al país le servía la imagen del tipo exitoso. Y me pregunto yo, más allá de la adicción de una persona, hay deportistas, cantantes, actores, políticos, empresarios muy conocidos del país que han sufrido y han terminado su vida, sus días, de manera trágica. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Un país alentándolos, un país que fagocita, que alimenta, que da consumo, consume el país también junto a ese ídolo popular. ¿Por qué? Porque en él depositamos un montón de sueños y también en el aplauso nuestro hacia él o hacia ella, también callamos nuestros propios dolores, frustraciones, horrores, mentiras. Creo que en este país, aún hoy, no se está aprendiendo del dolor. ¿Por qué? Porque seguimos tiroteándonos derecha, izquierda, cuando acá hay, por lo menos específicamente en este tema, un tema que nos convoca a todos, a la derecha y a la izquierda, como lo digo siempre, al macrista, al kirchnerista, a aquel que cree que la salida es con violencia, cosa que no creo que sea así, y aquel que cree que la salida es a través de un camino de paz, encontrando, valga el juego de palabras, encuentro entre las posiciones aparentemente antagónicas. Nadie está libre de pecado, más allá de que parezca solo una cuestión bíblica. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una cuestión ideológica y espiritual. ¿Quién que está del otro lado no es adicto a algo en un mundo, en una sociedad que invita a consumir, que invita todo el tiempo a tener para ser, a poseer para ser? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuánta guita? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas casas? ¿Cuánto rating? ¿Cuántas primicias? Y en medio de todo esto van cayendo pibes. Yo acá lo he dicho un montón de veces en este programa. Rodrigo era un tipo adulto y exitoso, haciendo lo que hacía. Pero en este país, y lo van a ver este año, hay chicos de 6, 8 años consumiendo pasta base, consumiendo crack, consumiendo paco. ¿Nadie hace nada? ¿De verdad creemos que eso ocurre lejos de nuestra historia? ¿Tan triste es nuestra mirada sobre la tristeza? ¿No podemos iluminar de alguna manera esa oscuridad? Si estás ahí, si estás del otro lado, si en este preciso instante estás tomando merca, te querés inyectar, estás fumando paco, pasta base, desde acá, todos los que hacemos este programa, y después voy a presentar a gente que hace el programa conmigo y que también, y que estuvo en este programa, entrevistado, y que pudo salir de ese lugar de oscuridad, del lugar de la pasta base, del paco, y hoy está tratando de que eso no le ocurra a otro. Es algo tan simple como eso. Este programa es eso, es la experiencia de aquellos que estuvimos en el infierno, que caminamos por ahí, nos arrastramos de rodillas o aún más abajo
que salimos de ahí y que decimos, no, esa es una puerta que no tiene picaporte de salida, tiene una manija para entrar. Una vez que entrás en el consumo, mucho más difícil salir. Entonces, si estás ahí del otro lado y estás tentado de consumir, llama a alguien y no al dealer. Llama a tu vieja, llama a tu viejo, llama a un amigo. Y si no tenés a nadie, hay teléfonos ahí que te pueden ayudar, que te pueden salvar la vida. Esto no es joda. Y perdón que me ponga así y que hable con palabras que a veces a algunos les resultan chocantes, que yo diga acá una mala palabra como joda, ¿no? O he dicho algunas palabras que después al otro día decía, ¿y por qué le molesta esa palabra y no le molesta que haya un pibe de 8 consumiendo Paco? ¿Tan locos estamos? ¿Tan ciegos estamos? De verdad, no podemos iluminar, acompañar al que está padeciendo una enfermedad, porque es una enfermedad. En esta segunda parte de la charla que tuve con Patricia Pacheco, pareja de Rodrigo, pareja de ese ídolo que estaba sufriendo y que nadie veía, o los que veían ese sufrimiento se callaban la boca porque había guita, porque había negocio, porque había fama, había brillantina. En esta segunda parte, Patricia aún se mete más en el momento quizá más trágico de la vida de Rodrigo, ni hablar, pero también de la suya, un dolor que aún hoy conserva en sus recuerdos. Vamos a la segunda parte de la charla que tuve con Patricia Pacheco. Es bueno que la gente, aunque no le guste, escuche y también entienda, y cuando lo escuche a él, lo escuche a él, no escuche la imagen que te vendió de lindo y de exitoso, que lo escuchen y que cuando lo escuchen a él, ahí con todo, con lo bueno, con lo malo, ¿entendés? Pero también era una hermosa persona, era valiente, era fuerte. ¿En qué momentos esa belleza de la que hablabas, esa hermosa persona? Con la cocaína se apagaba todo. Por eso, pero en los muy breves momentos donde él no tomaba, que por lo que me decís eran muy pocos momentos. Sí, poco era. ¿Qué aparecía de él que mataba la cocaína? La cocaína mataba, bloqueaba y lo transformaba. ¿Qué aparecía de él? ¿Qué había? Era bueno, era gracioso, era valiente, era fuerte por todo, porque se cargaba al hombro mantener a un montón de gente, producir un montón de dinero para que los demás tengan, mantenía a su familia. Te dije que si no hubiera pasado esto, hubiera pasado cualquier otra cosa. O sea, al final iba a venir este final trágico iba a venir. En el consumo él no lo podía parar. Aparte del consumo, tenía otros problemas que también eran tan dramáticos o peores que el consumo. Tenía una situación en la que él no era dueño de su persona, ni de lo que hacía, ni de nada. No tenía la libertad, estaba sometido a un contrato en el cual todo lo que vimos fue porque él tenía un contrato en donde había vendido todo. Porque en su momento, no sé por qué él se entregó de esa manera para mantener a su familia, para mantener los músicos, para lo que sea. Bueno, no tuvo dónde caer y cayó en ese contrato en el cual lo restringían de todo tipo de todo. Eran dueños de él. En algún momento te leí algún testimonio o lo escuché, hablando de que la noche trágica de su fallecimiento, vos decías que había consumido. Antes de tener esa reacción, él tomó él y también tenía para convidar. Y bueno, esa noche sí, había estado re oscura, no sé qué había pasado, que habían tirado un gas y se habían escuchado unos tiros afuera, no sé. Bueno, cuando íbamos él decidió manejar, qué sé yo, entonces yo dije, ¿dónde mierda me siento? Bueno, me siento adelante, dije. Me senté adelante y el nene iba atrás con uno de los chicos. Y bueno, ahí cuando llegamos a un peaje, que no sé, pues yo ni manejo ni sé nada. Cuando llegamos a un peaje se empezó a poner loco porque no podía pasar. Se ve que por una cosa rápida. Entonces no tenía la tarjeta, entonces se puso loco, no podía pasar, qué sé yo, no sé qué insistió, ¿viste? Cuando se ponen así. Bueno, entonces fue para un costado
cuando estaba se salió de la ruta, fue por un costado. Bueno, ahí meó, no sé qué le pidió, no sé si había pedido una cerveza o qué. Estaba bien en el pasto y empezaron a parar a todos los que venían atrás que habían ido al baile. Bueno, entonces yo me doy vuelta, lo veo al nene ahí que estaba así, medio así, viste, contorsionado, lo veo así como soñoliento, le digo, bueno, le digo, dame el nene. Como lo conocía entonces me podrían haber dicho que no, pero no sé qué me lo Te lo digo. Y bueno, yo entonces como lo vi así le puse el chupete y el trapito, que él usaba un trapito. Y, y bueno, nada, se quedó ahí hablando, no sé, que paró todo el mundo ahí, qué sé yo, subió a la camioneta, sacó lo que tenía en el bolsillo, tomó, convidó y cuando pasa el peaje le pasa a esta camioneta, lo hace como vibrar y él salió como tiro. Y la otra tenía una velocidad también bastante importante como para que el otro, para agarrarla, tenga que sumarle esa velocidad. Yo ya cuando empezó a tomar velocidad, Agarra. empecé a agarrar al nene, agarrar al nene, agarrar al nene. Primero me había agarrado de acá, después bajé la mano y le puse la mano en la cabeza, como en la espalda, y decía que él estaba en esa posición de, porque es re inquieto el nene, medio soñoliento estaba, porque si no hubiera tenido ganas de dormir estaría cansado, ya había salido cansado de casa. Y se fue con la batería, se subió, o sea que estaba cansado. Yo pude hacerme bolita, agarrarme, primero me agarré como de abajo del coso, después me agarré del asiento y gracias que tenía unas plataformas, ya con la velocidad yo ya tenía mis pies haciendo presión para, así como, viste, para abajo. Y me empecé a hacer bolita y el nene me rejuñó, fue una cosa terrible. Encima él tenía una re campera, el nene también, ¿viste? Y tenía 3 años, bastante grande. Y le habían quedado las patas colgando y se le salió una zapatilla nada más. Pero fue una cosa impresionante, o sea, eh, empezó como a frenar. Primero se iba para un lado, para el otro, se ve que lo quería pasar. Yo estaba con mis ojos abiertos, ya estaba así yo. Y después empezó a hacer, hablo así porque no manejo, ¿no? Pero empezó como a frenar atrás y en un momento se va para el costado. Cuando va para el costado, que empieza a dar giro la camioneta, como 3, 4 tumbos, imagínate la velocidad que tenía también para que los cuerpos hayan salido despedidos así. Y yo me quedé ahí hecho una bolita y con mis ojos cerrados veía pasar cosas en mi cabeza y pensaba ya para, ya para, ya para. No sé, quizá me hubiera ido muerto pensando que iba a parar, pero cuando paró rebotó la camioneta y ahí me quedé sentada, estaba muerta, viva, no entendí nada. Bueno, y ahí entré en los estados de shock. Y bueno, fue una reacción que tuvo él y que tuvo el otro también, los dos. Creo que por eso fue tan traumático para mí no poder decir que yo pienso que si no se hubiera tomado ese pase, no sé por qué creo eso, quizás no necesitaba eso para reaccionar porque reaccionaba por otras broncas que tenía, pero yo creo que eso lo ayudó también a, a tener esa reacción, ¿no es cierto? Lo último que hizo fue tomar. Imagínate que te estoy diciendo, ¿entendés? Imagínate el dolor para mí también, que se haya sido el final. Es terrible. Por eso te digo, ese fue el final, ¿entendés? Lo último que hizo fue tomarse un paseo. Es tristísimo lo que padecen los adictos, las adictas, y es tristísimo también lo que le pasa a las familias, a las parejas, a los hijos, a personas cercanas a los adictos. Esto no es joda. Y
el otro día yo estaba dando unas charlas, fui a la provincia de Santa Fe a dar unas charlas y en un momento me hablaban y una persona me dijo, es que yo no puedo hablar con mis hijos, yo no puedo contarle a mis padres, a los abuelos de mis hijos, que yo consumo. Yo le preguntaba por qué y me dijo, porque me da vergüenza. Y esto es lo ilógico del adicto o de la adicta, que le da vergüenza reconocer la enfermedad, pero no le da vergüenza revolcarse por el piso, no poder contener a un hijo, no poder abrazar a un padre, no poder responder al amor de una pareja. Esto es lo más triste que padecemos los adictos. Hay un vacío, hay un bloqueo, en este programa lo han dicho muchos, recuerdo a Juanse hace un año diciendo la cocaína te bloquea el alma. Cualquier droga bloquea sentimientos, a pesar de que al principio parece que los expande, que los agranda. En realidad lo que está haciendo es obligándote casi, porque uno termina siendo un esclavo, a utilizar la sustancia para ser. Y yo pregunto, si estás ahí del otro lado y sos presidente, sos gobernador, sos ama de casa, sos kiosquero, sos barrendero, sos dueño de un canal, dueño de un medio, sos tachero, seas lo que seas, porque además esto le puede ocurrir a cualquiera, o vamos a creer que esto solamente, como quieren hacernos creer algunos, le ocurre a los pobres, que son los pobres los que consumen. No. He consumido con pobres y con ricos, con gay, con heterosexuales, con bisexuales, con célibes. He consumido con un montón de gente y esto, como dije antes, le pega igual al de derecha que al de izquierda. Entonces, esa vergüenza solo se vence con un gesto de humildad, con de verdad rendirte. Y con esto no quiero decir dejar de pelear, sino rendirte y aceptar que hay una derrota en el consumo, que hay una derrota en la adicción y que si seguimos por ese camino, hay 3 finales y lo repetimos siempre: cárcel, hospital o cementerio. Todo lo demás que te quieran hacer creer es mentira. Es mentira y a mucha gente le conviene que vos sigas consumiendo. Vuelvo a decir, no solo a los que venden, le conviene hasta gente de los medios de comunicación porque te hacen creer que lo que te venden es verdad cuando muchas veces es mentira. Entonces, por uno u otro lado, estamos consumiendo mierda, estamos consumiendo mentira. Y del otro lado de la mentira está la verdad. Del otro lado de la esclavitud está la libertad. Del otro lado de la adicción está la dicción. Es corta en ese sentido. Quiero, antes de entrar en la última parte de la charla, para mí conmovedora, y agradezco, Patricia, la confianza en nosotros como equipo, quiero decir que este programa está dedicado, como dije al principio, a toda la gente que no llegó hasta la orilla, que se ahogó en la mitad, a todos los que se murieron, a todos los que seguramente ahora están siendo llorados por familiares, por parejas, por amigos, y también, principalmente, a los que están en recuperación, en comunidades terapéuticas, a vos, Adri, a un montón de gente que está en un montón de lugares recuperándose, y también, y este es el más importante, al que está por llegar, al que todavía no se animó a pedir ayuda, y ese es el primer paso. Vamos a la última parte de esta charla que tuve y que agradezco con Patricia Pacheco. Cuando decís esto, y sobre todo para alguien tan querido como bien dijiste, porque los medios muestran algo y no muestran otra parte, que es dolor, que quizá hubiese hecho que la gente lo quisiera más todavía, o lo quisiera distinto, pero digo, ¿cómo viviste todos esos años? ¿Lloraste mucho? ¿Esto que te está pasando ahora? Lo que pasa es que, mira, es medio dramático, ¿no? Pero me pongo a llorar y me ahogo, ¿entendés? No puedo soportar el llanto, entonces resisto. Y me pasó también que tenía al nene, que tenía 3 años. Y entonces tengo que aprender a ser fuerte y
y nada, y encima no tenía un peso y mi familia me ayudó en todo. Quiero Y no ante tenía eso, un peso ni para... Todavía no tengo un peso donde quedarme muerta. Yo soy re cruda con mis 3 hijos. O sea, no tengo... eh, como no les puedo dar nada, los educo. Ya se lo dije, mira, no tomes porque en la sangre debes tener algún patrón, ¿entendés? claro, Que no vas a poder dominarlo. claro, Entonces evita eso. Y fíjate, porque yo de él hablé de las drogas, o sea, no hablo de manera culposa de las drogas, ni de Rodrigo, ni nada. Yo no estoy culpando a Rodrigo ni nada. O sea, ojalá que algún día lo entienda la gente, porque me dicen, habla de la falopa. No, no hablo de manera culposa, yo lo amaba, o sea. sí. Pero lo que te digo, con mi hijo hablo, le dije, yo te veo tomar a vos, ¿entendés? Y me vas a conocer, ¿entendés? Pues no te quiero ver tomando. Le digo, porque no salís más de eso. Y se lo digo, se lo digo y se lo digo. Con todo lo vivido, con todo lo padecido, con todo lo sufrido. ¿Qué es la cocaína? Es lo peor que con lo que se puede topar una persona. Por eso te digo, es no. Ahí sí que es no. No sé lo que es, pero sí pude ver lo que produce y, y no. No ayuda en nada, en absolutamente nada, no se puede dominar. Vos tenés la suerte, el Sí, ángel. claro, Impresionante eso, sí. ¿viste? Y yo voy a decir algo. Yo, eh, ¿en qué año fue lo Rodrigo? En el 2001, Mm. ¿no? En el 2000. 2000. 2000, 2000, 2001, bueno, yo estaba haciendo gira y yo estaba en Mar del Plata en un momento y fui a Chocolate, a un boliche. Después de la función, hicimos función, creo que era Semana Santa, y nos encontramos en el VIP con Rodrigo. Ah, ¿te encontré con el potro? Sí. Unos meses antes, no me Ah, mira, acuerdo sí. por ahí, ¿en qué mes fue? ¿En qué día fue el accidente? El 24 de junio. Bueno, esto fue unos meses antes, pues fue Semana Santa, Sí. yo estaba haciendo gira. Y, y estuvimos ahí. ¿Tomaste con él? No llegué Ah. a tomar, yo estaba tomando alcohol esa noche, un montón. Pero no tomé, pero estábamos todos arriba. Sí, sí, arriba siempre. Y lo vi en un estado y después pasó lo que pasó y dije, claro, y yo aún así después seguí tomando merca. Sí, 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 O sí. sea, esto es también la ceguera de creer, bueno, le pasó